Buenos días, familia. Hoy vamos a estar hablando, el Señor nos va a estar hablando sobre cómo perseverar en la oración, en el ministerio de la palabra y en su providencia. También esta noche vamos a estar hablando más de la oración, porque son esenciales ambas. Eso es lo que vamos a ver en cada iglesia que es del Señor. Quisiera comenzar con un pequeño resumen. Hemos visto todos desde el principio del libro de los Hechos la unión que hay entre ellos. Desde la formación de la iglesia, como el Espíritu Santo ha continuado añadiendo a más y más discípulos, cómo los está uniendo. En el capítulo 1, desde el mismo principio lo vemos, después que el Señor ascendió a los cielos, Hechos 1:14, dice que todos estos estaban unánimes, entregados en continuo a la oración. Luego enseguida vemos capítulo 2, 2:46, que dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, impartiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y hace unas semanas atrás, en el capítulo 4, vimos algo muy parecido, que decía que todos eran de un corazón y un alma. Y si te recuerdas, dijimos que eso nos muestra cómo debe ser una iglesia. Somos una familia, estamos unidos en Cristo, vivimos para Él. Tenemos entonces el mismo pensar, enfocados en lo mismo, las mismas intenciones, los deseos son los mismos. Eso es lo que la palabra llama, que están en un mismo espíritu. Es ese enfoque en lo que ellos estaban, en amar, en servir, en evangelizar. Y eso es lo que el Espíritu hace en su iglesia. Lo que le oramos que suceda, continúe sucediendo en IBC. Que Él nos una, que nos lleve a enfocarnos en lo que es primordial, a lo que fuimos llamados, que es a glorificar a nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito de la iglesia. Como estudiamos hace poco, una iglesia que es sana, es una iglesia que muestra el carácter y la gloria de Dios. Y para eso tenemos que estar unidos. Sin embargo, por ahora esta unidad, como sabemos, ha sido corrompida. Es así como vamos a estar en el cielo cuando estemos todos juntos en la presencia del Señor. Pero por ahora, mientras estamos aquí, esta unidad ha sido manchada, corrompida. Sin embargo, todavía sigue siendo lo que distingue a la iglesia. No olvides que la razón de la unidad es y era para poder ser más eficaz en ese trabajo que hacemos, para poder dar ese testimonio de quién es Dios, en especial demostrar que Cristo es el Mesías. Entonces, para esto, y podamos estar de esa manera, necesitamos cuidarnos unos a otros, necesitamos estar enfocados en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso hoy vamos a ver la importancia de ambas de estas cosas, cómo es esencial en la iglesia. El problema es que, como sabemos, el enemigo sabe esto. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para romper, para pararnos, para que nos descuidemos. Él quiere interrumpir el trabajo, él quiere manchar el testimonio nuestro como iglesia. Y eso es lo que intentó y vimos hace poco en el pecado de Ananías y Zafiras. Traer discordia, traer esa división y parar la misión. Y eso es lo que intentó, lo que vamos a estar viendo hoy, al distraer los apóstoles para que no alimentaran a su iglesia, para que no hubiera esa unión que necesitamos. Tenemos que entender que frustraciones, celos, envidias nuestras, ese es su trabajo. El enemigo le encanta hacer eso. Él usa a los miembros de la iglesia para desde adentro traer esa discordia. Muchas veces, especialmente aquí en los Estados Unidos, el ataque más grande a las iglesias viene desde adentro, desde los mismos miembros. El enemigo sabe que él no puede sacarnos de las manos del Señor, que él no puede parar el cuidado, el apoyo que él nos da, pero sí él va a tratar de afectar el trabajo de la iglesia.
Y tenemos que estar conscientes de eso. No nos debe de sorprender y tenemos que estar preparados, sabiendo que eso va a suceder. Y eso es lo que los apóstoles nos enseñan hoy. Ellos nos muestran la amenaza. Ellos nos muestran cómo se organizan entonces para perseverar en la oración, en el ministerio de la palabra. Por eso lean conmigo en Hechos, estamos comenzando el capítulo 6 y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Hechos capítulo 6, 1 al 7, vamos a estar viendo eso que acabo de explicar. Dice así en las Escrituras. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoró, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y estos se presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Como cantamos ahora, Señor, háblanos, edifícanos. Danos oídos para oír, Señor, corazones que quieren escuchar tu mensaje. Enséñanos, Padre, a cómo aplicar tu verdad en nuestra vida, a que cada día conozcamos más de ti, para así saberte adorar, para así saber obedecer, para ser los fieles siervos que nos has llamado a ser. Que sea ahora, Señor, a través de tu palabra, que tú continúes transformándonos. Aquellos, Padre, que estén entre nosotros, que no son tuyos, te rogamos, Señor, que tú transformes esos corazones y los traigas a ti. Te lo pedimos en el bendito santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos cómo Dios mismo a su iglesia, Él asigna la estructura a la iglesia para traer orden entre los miembros y continuar, perseverar en la misión. Vamos a ver eso primero en un problema que amenazó la unión de la iglesia, el versículo 1. Y continuemos viendo eso en la respuesta a este problema, versículos 2 y 4, en especial lo vamos a ver en el resultado a lo que ellos hacen, versículos 5 al 7. Con esto, como les dije, vamos a ver lo crítico de la unión entre ellos y cómo todos siempre debemos de perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Por lo tanto, lo primero que vemos es la amenaza, el trabajo del enemigo para interrumpir, para parar y distraer a los miembros de la iglesia. Lucas dice que por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. La Reina Valera usa la palabra murmuración, que me gusta más, de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Vemos que gracias a la predicación de los apóstoles, de la iglesia, ha habido un avivamiento. Ahora los cristianos que habíamos escuchado de 120 en el aposento alto, ahora son miles los que hay. Pero todavía son pecadores, al igual que tú y yo.
Ellos, al igual que tú y yo, luchan con las tentaciones del mundo, en especial con la envidia, con el descontento que nos amenaza a todos. Todos tenemos prejuicios, envidias. Nos molesta cuando otros reciben la atención que creemos que nos merecemos. Nuestra naturaleza, nuestro orgullo nos lleva a la murmuración, a la queja, al chisme que es tan prevalente en nuestra cultura. Los primeros cristianos, como vemos, ellos no estaban exentos de estos pecados. Ellos, así como sucedió desde el principio, buscaban justicia. No sabemos cuán correcta o no era esta alegación. La diferencia depende a lo que hay en sus corazones, la razón por la cual se sentían así, la reacción a esta injusticia. La alegación, murmuración era de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos que decían que sus viudas estaban siendo desatendidas. Otra vez, no sabemos si esto fue algo que era real, pero como quiera que sea, es algo que tiene que ser atendido inmediatamente. Cuando habla aquí de los judíos helenistas, está hablando de aquellos que fueron sacados de Israel, llevados a otros lugares, aquellos que crecieron en otras culturas, como vemos en ellos también, aquellos que hablan otro idioma, en esta ocasión, que hablan griego. Por lo tanto, al parecer, había prejuicios entre ellos, y esto amenazaba la unidad de la iglesia, en esencial el llamado que ellos tienen. Es así como hacemos también aquí en IBC. Desde el principio, cualquier sombra que haya de chisme, de prejuicio, se atiende inmediatamente porque sabemos lo peligroso que eso puede ser, cómo rápidamente se puede propagar, se puede dispersar y tenemos que inmediatamente pararlo. Es como fuego en paja seca. Entendemos el gran daño que hace, entendemos que esta es el arma favorita del enemigo. Porque de esa manera él puede causar pleitos desde adentro, desacreditar el trabajo de la iglesia y así entonces que el testimonio sea negativo. La queja, la murmuración, lo que hace entonces es que seamos piedra de tropiezo en vez de la sal y la luz que debemos de ser. Por eso la murmuración nunca debe ser la manera de actuar. No está malo que nosotros apuntemos algo que se está haciendo, especialmente si hay abuso que siempre tiene que ser reportado. Pero las escrituras nos dicen la manera correcta de presentarlo, de enfrentarlo. Por ejemplo, Pablo nos dice en Filipenses 2, 14 y 16, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y me gusta esa última parte, de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Pablo no nos dice que tenemos que estar callados o tímidos, pero sí nos muestra cómo nosotros tenemos que ser luz y cómo tenemos que permanecer firmes en la palabra de vida. Que no podemos vivir en descontento, quejándonos o protestándonos, diciéndole a Dios cuánta queja nosotros tenemos, no confiando, no dependiendo en Él. Como hijos de Él tenemos que ir a Él en oración, pedirle por entendimiento, pedirle por guía. Somos nosotros sus hijos y tenemos que resistir entonces en el caer, en el enojo, en el resentimiento, en esa envidia. Siempre entiende murmurar, quejarnos, es decirle a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo o tú no me estás proveyendo lo que yo quiero. Es poner a Dios en juicio, como hizo el pueblo cuando estaba en el desierto. Éxodo 16, 2 al 3 nos da un ejemplo de eso. Dice, y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos.
pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué desagradecidos, ¿verdad? Pero así es que vivimos a veces. Por eso debemos de recordar la manera correcta de vivir, que es observar toda nuestra vida a través de la cruz. Es el ignorar lo que nos lleva a esa murmuración, a quejar, a decir, es que eso es lo que yo me merezco. Sino descansar en la voluntad del Señor, depender en su guía. Tenemos que entender entonces que si estas viudas estaban siendo desatendidas, como dice aquí, en la distribución de los alimentos, esto es una acusación seria y es algo que tiene que ser atendido. Situaciones como esta no se pueden ignorar. Iglesia, la manera que debemos hacer estas situaciones, es orando primero, buscando el entendimiento de Dios, en oración, buscando que Él sea quien nos guíe, buscando su voluntad, pidiéndole a Dios que nos muestre qué hacer. Después tenemos que confrontar a aquellos que si están haciendo algo malo necesitan cambiarlo. Es buscar y tener la intención siempre de solucionar el problema, no de buscar chismes. Tenemos que tener cuidado porque somos una generación muy cómoda. Somos una generación que mientras más tenemos, más nos quejamos. Más decimos, eso es lo que yo me merezco. Y tú no me vas a quitar lo que yo me merezco. En vez de pensar, ¿qué puedo yo dar, hacer de lo mucho y la abundancia que Dios me da? Por eso tenemos que ir en oración. Porque puede que sí existan prejuicios pecaminosos. Tenemos que entender cuál es la razón por la cual nos sentimos así. Porque estamos tratados o estamos siendo tratados de una manera injusta o porque nosotros en nuestro orgullo queremos algo diferente. La clave, como vamos a ver, es trabajar como iglesia, unidos a que nadie sea desatendido, a que lo que Dios quiere esté sucediendo. Por eso para ellos era importante el investigar por qué estaba sucediendo esto. Estas viudas estaban siendo desatendidas, pero no se podía entonces trabajar en eso y echar a un lado la oración y la predicación de la palabra. Los apóstoles ven lo urgente de lo peligroso que está sucediendo. Ellos inmediatamente guían y lideran a la iglesia en qué hacer. Ellos proponen una solución que, como vemos, es para ayudar a aquellos que están siendo afectados, pero donde no se ponga a un lado las prioridades de la iglesia, que todos en la congregación sean ayudados. Esta respuesta es un ejemplo a lo que todos debemos hacer cuidadosamente. Lucas dice que ahora los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Ven cómo es una solución que ayuda a todo? Vemos aquí uno de los primeros ejemplos de las posiciones en los ministerios, en la iglesia. Los apóstoles como ancianos se reunieron y propusieron una solución. Pidieron entonces a la iglesia, a la congregación, que ellos seleccionaran a hombres que mejor pudieran servir las mesas. Lo que eso quiere decir es a personas que pudieran supervisar la distribución de los recursos para los miembros. Y quizás digas, pero ¿cuán crítico es esto? ¿No hay unas cosas más importantes que la iglesia debe estar haciendo? Hermano, esto es sumamente importante. La ayuda de los unos a los otros. El proveernos los unos a los otros, suplir esas necesidades, porque eso entonces permite que podamos enfocarnos en el Evangelio.
Es un paquete donde todo está unido. Ese es el trabajo que vemos que es delegado a otros hombres que comúnmente los conocemos como diáconos o diaconisas. Porque está bien que las mujeres trabajen y administren en ministerios específicos, ya que esto no es una posición de liderazgo. Quizás ahora te preguntes, pero ¿qué es lo que los apóstoles están haciendo? ¿Echando a un lado el trabajo que ellos no quieren hacer? No, como vemos, ellos están delegando, que es muy diferente. Ellos están delegando la tarea a aquellos que están preparados para hacerlo. Ellos lo están haciendo para cuidar a la congregación, para preservar en la unión. De esa manera también vemos que están protegiendo a que no se distraigan, a que no abandonen la oración y el ministerio de la palabra. Recuerda, esas dos cosas son esenciales en cada iglesia. Entiende, por la cantidad de cristianos que habían ahora, los apóstoles no podían hacerlo todo. Los apóstoles no podían atender cada situación. Eso es parecido a lo que vemos que le aconseja el suegro de Moisés a Moisés. Y quisiera leerlo porque creo que nos muestra un buen ejemplo de cómo debe de ser y lo que él nos dice. Éxodo 18, 17 al 20. Dice que el suegro le dijo, no está bien lo que haces. Fíjate cómo comienza. No está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Luego le dice, ahora escúchame. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz en su lugar. Lo que Moisés y estamos viendo los apóstoles hacen es delegar el trabajo. Esto es necesario, es algo que vemos que es bíblico, es algo que vemos desde el principio de la creación. Dios delega a Adán la creación para que ellos sean los que administren lo que el Señor nos ha dado. Además vemos a nuestro Señor y Salvador Jesús, cómo Él delegó el ministerio de la iglesia. Lo vemos en Mateo 16, 19. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero más específicamente lo vemos en la gran comisión, cuando Él le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Por eso los apóstoles hacen aquí eco a lo que Moisés estaba haciendo. El pastor Mark Dever dice sobre esto, que aquí vemos la necesidad de labores, de servir mesas, de la oración, del ministerio de la palabra. Vemos la división de labores también entre diáconos y ancianos. Vemos que es la iglesia, la congregación, quienes escogen a sus diáconos y que deben de ser personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que no puede ser cualquiera. Más abajo él dice, aquí vemos a los ancianos que están especialmente dedicados a la oración y al ministerio de la palabra para la iglesia
y que por eso se necesitan diáconos que ayuden a mantener las operaciones físicas de la iglesia. Como vemos, para poder cumplir esto no puede ser cualquier hombre, cualquier mujer. Tienen que ser personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Vemos en esto que los apóstoles establecen aquí un carácter piadoso de cómo se debe de vivir, de cómo deben de comportarse. Esto es porque todo el que sirve en la iglesia representa a la iglesia. Estas son entonces cualidades que vemos en los ancianos y en los diáconos, como vemos que Pablo los dice en 1 de Tito 3 y en Tito 1. Los requisitos para cada uno. Es el carácter piadoso de uno que sirve en la iglesia y no importa su posición. Es requerido que haya este carácter, porque cualquiera que esté sirviendo y que falle de cualquier manera si no se corrija apropiadamente, esto afecta la reputación de la persona, afecta la reputación de la iglesia y mancha el nombre de Jesús. Como líderes cristianos, como administradores, en cualquier posición que estemos, primero y antes que nada somos discípulos de Jesús. Y tenemos que imitar su carácter, tenemos que imitar su integridad, su pasión, su obediencia, su rectitud. Tenemos que poder decir, como dijo Pablo, imítenme a mí, como también yo soy imitador de Cristo. 1 Corintios 11:1. Estos hombres seleccionados van a hacer un importante oficio para la iglesia. Mark Dever dice que los diáconos dirigen los detalles prácticos de la vida de la iglesia. Él dice la administración, el mantenimiento, el cuidado de los miembros de la iglesia con necesidades físicas. Y John Stott dice, la congregación con ellos asegurará que su pastor quede libre de asuntos administrativos para poder entregarse al ministerio de la palabra, y el pastor se asegurará que la congregación descubra sus dones y desarrolle ministerios apropiados para su servicio. Somos todos parte de la iglesia sirviendo para el Señor. Como vemos entonces, la propuesta de los apóstoles es aprobada. La iglesia, la congregación lo aprueba, pero también vemos que Dios lo aprueba y lo bendice. Lucas dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoró, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Se fijan que son los apóstoles primero motivando, liderando al pueblo. Los candidatos entonces fueron presentados a la iglesia para aprobación, para juntos todos ellos orar. Fue entonces la iglesia, la congregación, quienes pusieron sus manos sobre ellos, mostrando la aprobación a la decisión. Los apóstoles lideraron, pero todos son responsables. Esto muestra que no es que los apóstoles abandonaron el problema, que no lo ignoraron. Para ellos, como vemos, es importante. Ellos convocaron a la iglesia a juntos estar preparados. Es entender que delegar no es pasar la responsabilidad. Jesús no pasó el ministerio de la iglesia y nos abandonó, sino que Él está con nosotros, a la derecha del Padre, cuidándonos, dirigiéndonos, proveyendo, dándonos la autoridad que necesitamos. De manera parecida hicieron los ángeles. Ellos estuvieron siempre pendientes, pero ahora con el trabajo repartido, con otros hermanos ayudando. Estos hermanos guiados también por Dios. Esto muestra lo que hemos estado viendo, que somos un cuerpo, somos una familia,
que debemos primero y antes que nada depender de Dios y de su guía, y que tenemos que entonces todos trabajar en esa encomienda, ese llamado que Él nos ha dado. La responsabilidad dada a los apóstoles por Dios era la oración y la predicación. Sin ella, la iglesia estaría sin defensa en contra de la falsa doctrina. Claramente vemos que los apóstoles están trabajando juntos con todos en la iglesia en preservar lo que es esencial y en poder entonces servir en las necesidades. Todos, como congregación, eligieron y escogieron a estos hombres: a Esteban, Felipe, Procoró, Nicanor, Timón, Parmenás y Nicolás. Y fíjate lo precioso de esto, que todos estos nombres son griegos, probablemente representando que todos eran judíos helenistas, que ya no existía esa división, ese prejuicio, que esto fue guiado por el Espíritu Santo, que Él es el que nos une, Él es el que nos muestra que nuestra identidad está en Jesús, no en donde vengo, o mi idioma, o el país del que soy. Es el Espíritu Santo el que rompe toda barrera de prejuicios, de racismo, quien nos guía como cristianos para así entonces preocuparnos por las necesidades unos a otros. No importa el idioma, no importa el color, no importa la nacionalidad. Estos hombres hablaban griego, pero más que nada eran hijos de Dios, que se preocupaban por sus hermanos en Jesús. Y ellos entendían mejor la situación. Ellos fueron ordenados a un trabajo específico para y por Dios. Ellos se ocupaban de las situaciones en la congregación, en especial mantener la unión entre ellos, para que entonces los apóstoles, los ancianos, pudieran ocuparse de orar y de predicar. Por eso es que vemos que la palabra de Dios crecía. Dice, el número de los discípulos se multiplicaba de gran manera en Jerusalén, y que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nuevamente vemos que lo que el enemigo quiso hacer para dividir, el Señor lo usó para unir y para multiplicar su reino. Aún dice que sacerdotes obedecían a la fe. Es triste. Es triste entonces ver iglesias que se dividen por nacionalidades específicas. Y existen aquí en Oklahoma. O que se dividen por el estado social específico en el que están. Que olvidan que como cristianos somos todos hijos de Dios, primero y antes que nada, lavados por la misma sangre de Cristo. Unidos en Él. Nuevamente, tenemos que saber que nuestra identidad está en Él, nuestra identidad está en el Evangelio, que hemos sido salvos para juntos como un cuerpo adorar al Dios Trino. Hermanos, miremos dentro de nuestros corazones. Cualquier envidia, cualquier prejuicio que haya entre nosotros, cualquier rencor. Miremos entre nosotros cualquier chisme que esté sucediendo y parémoslo en ese momento. Arrepintámonos, hablamos con nuestro hermano en cualquier situación, cualquier relación que necesite ser restaurada. No la abrimos la puerta al diablo, a Satanás, a que desde adentro él pueda causar división en IBC. Recuerda, se necesita unión entre nosotros para poder ser la sal, la luz. Si queremos llevar el evangelio en Oklahoma, si queremos llevar el evangelio a los confines de la tierra, en las misiones globales, tenemos que estar unidos. Y tenemos que ver la importancia, lo esencial que es la oración y la palabra del Señor. Por eso entiende que la iglesia necesitaba ser estructurada. No es casualidad que vamos a ver que la iglesia ahora va a continuar en las misiones globales que están por comenzar, que Dios en su providencia los está preparando a ellos. Es Dios un Dios de orden y Él dirige a su iglesia a través de su Espíritu, asignando dones para que nos complementemos en el trabajo que todos debemos hacer.
1 Corintios 12, 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Los apóstoles entienden esto. Los apóstoles entienden sus responsabilidades. Y ellos saben lo crítico que es la oración y el ministerio de la palabra. ¿Entiende? La iglesia se nutre con la palabra de Dios. Es la manera en que crecemos. Es la manera en que somos salvos. Y es entonces la oración el motor que impulsa a la iglesia. Es lo que nos lleva a depender del Señor, a ser guiados por Él. Por eso es triste cuando vemos iglesias que no predican la palabra de Dios. Iglesias que diluyen el evangelio para atraer más personas. También existen las iglesias donde la oración no es prioridad. Dependen en ellos, dependen nada más que en sus recursos, en fuerzas de ellos. Terminan, como sabemos, tristemente fracasando. Más triste es el pastor que no estudia la palabra adecuadamente. Que así muestra que está descansando en lo que él sabe, en quién es él, mostrando orgullo pecaminoso, que depende arrogantemente de él y no del Espíritu Santo. Igual está el pastor que no ora. Este está poniendo sus fuerzas nada más y no se está sometiendo al Dios que lo guía y lo bendice. También está el pastor que no delega el trabajo, dando la oportunidad a otros a servir en la iglesia. Que lo hace y lo quiere hacer todo por orgullo o por temor al mundo, envidias. Estas son iglesias que si no cambian se enfrían. Estas son iglesias que caen. Son los pastores que, como decimos muchos, van a estar en burnout o peor aún, van a caer en pecados graves. Tenemos que entender que nuestra más grande necesidad es Dios y que es a través de la oración y de la palabra que nosotros nos comunicamos y tenemos esa relación con Él. Que tenemos que continuar creciendo a través de su verdad. Por eso no piense que los apóstoles sienten que ese trabajo de servir mesa está por debajo de ellos, sino que ellos quieren servir a la iglesia de la mejor manera. Como ancianos, como obispos, ellos saben la responsabilidad específica que Dios les ha dado. Que Él quiere que otros, asignados por Él también, se encarguen de estas administraciones. Pero entiende, aunque unos estén especialmente dedicados a la oración, al ministerio de la palabra y otros ayudan a mantener las operaciones físicas de la iglesia, esto no quiere decir que unos están por encima de otros. No, todos nos sometemos a Dios en el rol dado por Él a cada uno de sus hijos. Es así hoy en día, cada uno de nosotros, con los dones específicos que Él nos da, la capacitación que Él nos da para edificarnos unos a otros. Como estos hombres, todos hemos sido ordenados para un trabajo específico. Algunos como líderes, otros no. Sin embargo, todos servimos el mismo perfecto plan de Dios. Por eso, iglesia, todos somos llamados a servir en la iglesia. Todos somos dotados. Es Dios el que escoge. Él busca ese carácter ejemplar, esa sabiduría, esos talentos necesarios para poder guiarnos y edificarnos unos a otros. Dios nos recluta, Dios llama y Dios capacita. Pablo dice en Efesios 4, 11 al 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Que estas posiciones en la iglesia
son un regalo de Dios. Es la manera en perseverar y preservar la unión. Es la manera en que podemos continuar en las prioridades de la iglesia, en la oración, en el ministerio de la palabra. Por eso, como creyentes, tenemos que entender nuestro rol. Tenemos que entender ese llamado específico, la importancia, la necesidad de líderes, la importancia, la necesidad de administradores. Tenemos que ayudarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que someternos a los líderes. Y más que nada, orar por ellos. Como dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus armas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Todos debemos de recordar, como nos dijo Jesús en Mateo 20:26-28. El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Como miembros de IBC, tenemos que valorar a los pastores. Tenemos que valorar que ellos se dedican a la oración, se dedican al ministerio de la palabra. Tenemos que buscar maneras de ayudarles. Tenemos que estar también alerta de las maneras en que el enemigo va a tratar de distraernos. Tenemos que tener cuidado de no murmurar y quejarnos. No les demos al enemigo espacio para traer discordia entre nosotros, para traer desunión. No seas parte del problema, sino con la guía de Dios. Sé parte de la solución. Por último, no cristiano. Sin Cristo vivirás en descontento. Tu orgullo, tu envidia te va a cegar. Estarás quejándote, porque solo en Él puedes vivir sin prejuicios, amando al prójimo, sirviendo, sacrificándote. Por tu pecado serás condenado. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Pídele a Dios que te une a esta familia espiritual. Que sea Él derramando su misericordia para que a través de su palabra en la oración abra tus ojos. Para que juntos entonces podamos trabajar en la expansión de su reino. Arrepiéntete hoy y pon tu fe en el Señor. Oremos.